reconozco mi condición, Señor, reconozco que somos polvo. Pero tú en tu misericordia y en tu amor y en tu bondad nos permites venir hasta cerca de tu presencia para adorarte. Nos permites, Señor, entrar en tu santuario, en tu presencia. Nos permites, oh Dios, pedirte, levantar nuestras manos, elevar nuestra voz, para que tú inclines tu oído a nuestro clamor, Señor. Bendícenos en esta mañana, exquisita presencia. Bendícenos con tu presencia. Muévete en medio nuestro, Señor. Muévete en medio nuestro en esta mañana. Habrá alguien que quiera alabarle, alguien que quiera darle un aplauso al Señor, alguien que quiera decirle: santo, santo, Jehová de los ejércitos. A ti sea el honor, a ti sea el reconocimiento por los siglos. Amén, aleluya. Gloria al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor. Y les invito a abrir en el libro de Josué. Vamos a leer el libro de Josué. Vamos a leer algunos versículos. Conocemos la historia del discurso de despedida de Josué. Josué capítulo 24. Dice en la palabra del Señor, desde el verso 13, vamos a leer desde el verso 13 hasta el verso 15. Amén. Vamos a leer estos versículos. Dice la palabra del Señor, Josué 24, 13. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Dice, y quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y dice, ¿y servid a quién? A Jehová. El verso 15, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Digamos todos juntos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dígalo una vez más, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria al Señor. ¿Cuántos queremos servir con nuestra familia al Señor? Servir al Señor con nuestra vida, con nuestras fuerzas, con nuestros talentos, con nuestras habilidades, con todo lo que el Señor nos regala. Serviremos a nuestro Rey, aleluya. Gloria al Señor. Vamos a seguir glorificando el nombre de Jesús. Y le voy a invitar, hermanos, sírvale al Señor, adore al Señor, glorifíquelo en esta mañana. Yo no sé qué problema usted pueda tener. Sé que algunos tienen su corazón triste por haber perdido seres queridos. También algunos que puedan estar enfermos con dolencias. Pero quiero invitarles para que por un momento deje toda esa ansiedad, todo ese dolor a un lado y solamente adore al Señor. Solamente cierre sus ojos y glorifique el nombre de Jesús en esta mañana. Aleluya. Gloria al Señor. I give myself away. I give myself away so you can use me. Yes, I my Lord. give myself away. Oh, yes, my Lord. I give myself away so you can use me. Here I am, here I stand, Lord, my life is in your hands.
myself away. I want I to give use myself away. I want So to you, use me. yeah, Use my use life. me. Mi vida ti pueda, no tati mi mes, mi ta entrega na Oh, I give voz. myself away. Mi vida ti pueda, My life you no have. tati mi mes, mi ta entrega na voz. Mi vida ti pueda, no tati mi mes, mi ta entrega na voz. Mi ta entrega mi mes. Santo, Santo, holy, holy. Mi ta entrega mi Holy, mes. God. Amor, usa-me. Mi ta entrega mi mes. Mi ta entrega mi mes. Amor, usa-me. Mi ta entrega mi mes. Oh, hermanita, Señor. Me te entrega mi mente. Me te entrega mi vida, mi fuerza, mi mente, mi culpa, turco, Señor. Oh, Dios. Oh, thank you, Señor. Thank you, Señor. Thank you, Dios. Every man will bow down and say you are Oh, king. my Lord. So let's start Oh, right oh, now. Why would we wait? King of glory, fill this Fill place. this place. Just wanna be with Oh, you. fill this place. We Fill my just wanna be with you. King of glory, fill this place. We just wanna be with you. We just wanna be with you. Si el mundo se arrodillará y dirá que eres Dios, toda la creación, toda creación de todo se trigo. arrodillará y dirá que eres Rey. Aleluya. Hay que empezar ahora, porque esperaremos. Ahora te adoramos en victoria, Rey de gloria.
again. So we'll sing hallelujah. Hasta que Till regreses, you Señor. come again. Cantaremos aleluya hasta que tú regreses. And we'll dance in your Adoraremos tu presence. nombre hasta que tú Dance in your regreses. presence. Te Dance in your serviremos hasta que tú presence. regreses Dance con tu in your presence. iglesia. Dance in your presence. Dance in your presence. Dance in your presence. Dance in your presence. Lady, gloria, lléname. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Rey de gloria. Oh, Santo Dios, Santo Señor, ¿cómo no Queremos contigo cómo no agradecer la obra tan maravillosa que tú has hecho en Queremos nosotros? contigo estar. Oh Señor Jesucristo, a ti sea el honor, a ti sea la gloria, Señor. Tú eres el Rey de gloria, tú eres el Rey poderoso, maravilloso, majestuoso. Queremos contigo estar, Señor, queremos contigo estar. Cantaremos aleluya hasta que tú regreses, o hasta que tú vengas, Señor, por tu iglesia, o hasta que tú nos lleves a tu santa morada, Señor. Oh, en esta mañana venimos sedientos de tu presencia. En esta mañana queremos adorarte a ti, Señor. En esta mañana hay un ardor en nuestro corazón. Hay un deseo ardiente por tu presencia. Hay un deseo, Señor, de sentir tu presencia, Dios. Oh, hermano, esta es tu oportunidad de decirle al Señor cuánto le amas, cuánto le necesitas. Aleluya. Oh, te adoramos a ti, Señor. Oh, hermano, adora al Señor en esta mañana. Así los instrumentos paren, así las cantantes no sigan cantando, pero Dios está esperando tu adoración y tu alabanza de lo más profundo de tu ser. Aleluya. Oh, santo, alabanzas a ti, oh Rey. Oh, cuán bueno, cuán maravilloso, cuán eternas son tus bendiciones. Oh, santo Dios, santo. Aleluya, aleluya, santo. Yo quiero invitar a alguien enamorado en esta mañana. Quisiera pedirle el favor al grupo de alabanza que me ayude a cantar ese coro que dice: Cristo, yo te amo. Que le podamos decir al Señor como cuando de verdad tú estás con alguien y estás enamorado y le dices: te amo. Aquí está el Señor en esta mañana. Y el Señor quiere ver a uno que esté realmente enamorado de Él y le pueda decir: Cristo, yo te amo. Alguien que le susurre al oído al Señor y le diga: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. oh, Santo, oh, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo.
a ti no te tuviera. ¿Dónde estaríamos si no fuera por su gracia? Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Aleluya. Y soy yo te amo. Cristo, yo te amo, Señor. Y soy yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo amado, Cristo. Y soy yo te Cristo, yo te amo a ti, Señor. Y soy yo te amo. Y soy yo te amo. No hay nadie como tú. No lo hay, Señor. Jesús. Aleluya. Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si no hubiera conocido, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria, y su gloria, y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria esté sobre la tierra.
Exaltado esta mañana, Señor. Gracias, Señor, gracias, Dios. Gracias, Señor, gracias te damos esta mañana por tu presencia en medio nuestro. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos damos una alabanza al Señor? Podemos decirle mejor: gloria al Señor, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Qué bendición poder sentir la presencia de Dios. Su presencia es real, hermanos, en medio nuestro. Y Dios espera un adorador que le adore en espíritu y en verdad. Para nosotros es una tremenda bendición, hermanos, saber de que este Dios tan bueno, tan maravilloso, nos haya escogido para que usted y yo estemos aquí esta mañana y que podamos sentirlo a Él. Es un privilegio muy grande. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, bueno, vamos a en esta mañana tomar la ofrenda del pueblo del Señor. Amén. Voy a pedirle el favor entonces a la hermana Judy, al hermano Gregorio, nos ayuden a tomar la ofrenda en esta mañana. Y bueno, también voy a anunciarles, por allí hay unos anuncios. Las damas Dorcas están anunciando con la ayuda del Señor una integración con todas las damas. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voz a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para
que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Ningún otro Dios, pero a vos, Señor, no me adoramos, ningún costra coma, pero a vos. Lo mío no tiene otro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa a vos. Lo mío no tiene otro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa a vos. Señor, no me ningún otro Dios, pero a vos. Señor, no me adoramos, ningún costra coma, pero a vos. Lo mío no tiene otro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Lo mío no tiene otro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Señor, no me ningún otro Dios, pero a vos. Welcome again. God bless you. For us, it's very important your visit. Rumanan, amigos, hermanos, para nosotros es muy importante cada uno de ustedes, su visita, su presencia nos alegra, son de mucha bendición y deseamos siempre que para ustedes venir a este lugar sea una inmensa bendición. Aquí hay una iglesia que les aprecia, hay una iglesia que se prepara para recibirles. Cada culto que estamos aquí, hay un grupo de alabanza que se ha preparado para recibirles, para adorar a Dios y buscar con esta alabanza que todos podamos llegar a la presencia de Dios. Amén. Hay una iglesia que se prepara para recibirles allá, los hermanos Ujieres en la puerta, los hermanos de recepción, todos nos preparamos para alabar a Dios y para atenderles a ustedes. Amén. Así que nos alegra tenerles con nosotros y no se pierda cada servicio que la iglesia realiza. Es una tremenda bendición. Amén. Invitemos muchas personas que vengan a la iglesia.
Amén, hermanos, que vengan muchas personas, invite sus familiares, sus amigos, cuénteles la obra que Dios está haciendo, la iglesia que hay aquí y la meta y el propósito que tenemos. Amén. Nuestro lema para este año, hermanos, con la ayuda de Dios, de parte que va a ser un lema a nivel mundial de nuestra iglesia. El lema es unánimes. Amén. Así que ese es nuestro lema. Este año vamos a trabajar mucho la unidad, estar juntos por encima de cualquier situación o circunstancia. Qué bueno que podamos entender la importancia de estar juntos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, mi esposa estaba dando los anuncios, hablando acerca de las actividades. Quiero invitar a todos los presidentes. El próximo miércoles tendremos reunión de presidentes. Por favor, traigan los planes de trabajo con los cuales vamos a direccionar el programa de trabajo de la iglesia durante este año 2025. Amén. También, hermanos, el sábado tenemos un tremendo programa aquí. Amén. ¿Cuál es el tremendo programa que tenemos aquí? El ayuno. Amén. Tenemos el ayuno que realizamos una vez al mes y quiero invitar a todos nuestros hermanos para que nos sumemos a estar en oración y en ayuno. Hermano querido, no espere a que le llegue el problema para orar. No espere a que llegue una crisis para orar. No esperemos a que llegue una enfermedad para yo sacar tiempo para hablar con Dios. No esperemos a que nuestros hijos se nos desvíen del camino para yo hablar con Dios. Qué bueno uno asumir lo que el Señor dijo. Jesús dijo: velad y orad. No para que salgan de la tentación, aunque la oración es para salir de la tentación. Pero Él dijo: velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Así que la oración tiene un efecto preventivo. Amén, hermano. La oración tiene un efecto preventivo en nuestra vida. Amén. Así que quiero invitarles, hermanos, para que tengamos presente nuestro ayuno. Ha de ser de grande bendición. El domingo tendremos la actividad pro templo. Amén. Que Dios nos ayude también en ella, que todos podamos vincularnos. Esta actividad del barbecue es una ayuda también que nos aporta los proyectos que estamos adelantando con la ayuda de nuestro Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, también decirles, hermanos, nuestro hermano Vicente me manifestó que desea estar viniendo en el transcurso de este mes que comienza. Puede ser en una semana, en 2 semanas. Y bueno, vamos a estar orando a Dios. Es una bendición para la iglesia también que nuestro director de misiones extranjeras esté con nosotros. Amén. Amén. También decirles, hermanos, para el mes de marzo, la iglesia tiene asamblea de pastores en la ciudad de Medellín y va a haber elección del nuevo consistorio de ancianos de nuestra iglesia, y queremos pedirle a toda la iglesia que estemos orando. Amén. Quiero pedirle a toda la iglesia que estemos orando, estemos ayunando, pidiéndole a Dios que nos ayude y nos respalde en ese evento. Amén. Será la asamblea, son cerca de 5,400 pastores que estaremos reunidos en esa asamblea para elegir el nuevo consistorio de ancianos para los próximos 3 años de la iglesia. Amén. Desde ya también, hermanos, les ruego sus oraciones. Ayúdenme a orar. Me han pedido que dé una enseñanza en esa asamblea y es una responsabilidad muy, pero muy grande. Así que desde ya le ruego me ayude a orar, que Dios
nos ayude, nos respalde y nos dé la palabra. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos esta mañana a meditar en la palabra de Dios. Hemos venido hablando sobre el servicio. Amén. Hemos venido enseñando este mes acerca del servicio. Bueno, también decirles, antes de meditar en la palabra de Dios, saludos de la Iglesia del Señor en Colombia. Realizamos nuestra maravillosa convención de los 65 años de las misiones extranjeras. Amén. De aquí de Aruba fuimos una delegación de cerca de 60 hermanos. Allá estábamos, no sé si tienen por ahí la bandera de Aruba donde la proyectamos. Bueno, ahí estamos con los pastores. Estuvimos reunidos en el estadio, hermanos. El evento fue de tal magnitud que hubo que cerrar el estadio. Mucha gente se quedó afuera. Fue considerado uno de los, creo que 2 o 3 eventos más importantes del año que se hayan realizado en la ciudad de Cali, Colombia. Amén. Y entre ellos, para los noticieros y para los medios, fue algo a resaltar, un evento de tal magnitud de la iglesia pentecostal. Gracias a Dios por lo que Dios está haciendo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Así que nos gozamos en esa maravillosa convención. Fue una tremenda fiesta espiritual. Amén. Así que agradezco a Dios por la oportunidad. Todos los hermanos que se la gozaron vivieron una experiencia maravillosa. Los que lograron verla por internet también me han dicho, pastor, nos gozamos esos cultos, esas presentaciones. Bueno, todo, hermano, a Dios sea la gloria por lo que Él hace. Amén. A Dios sea la gloria por lo que Él hace. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, hermano, quiero invitarles que estén de pie, tengan la bondad. Vamos, antes de meditar en la palabra de Dios, a hacer una oración por las necesidades de los hermanos. Hay hermanos enfermos, hay hermanos necesitados, hay hermanos que viajan, hay hermanos que necesitan de un milagro de Dios. Amén. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por Aura Maldonado, que Dios le ayude, que Dios obre. Vamos a orar por los hermanos que están necesitados, enfermos. Nuestra hermana Olga, vamos a orar a Dios por ella. Nuestra hermana Clara, nuestro hermano Marciano, la familia de nuestra hermana Rosa también, una tía de ella, más exactamente la señora madre de nuestro hermano Juan Carlos Soto, partió a la eternidad, y vamos a orar que Dios fortalezca y consuele la familia. Amén. Amén, hermanos. Y no sé si usted tenga alguna necesidad. La hermana Cecilia también, que tuvo un accidente en su pierna, que Dios sea ayudándole en su recuperación y obrando. Gloria al Señor. ¿Por qué no oramos a Dios? Él es poderoso, amén. Él es el eterno, Él es el todopoderoso, Él es el que puede obrar y sabe obrar. Oremos a Dios. La hermana Benet también, vamos a invocar el nombre de Jesús. Señor Jesús, Padre bendito, Dios eterno, Dios de toda gracia y de toda misericordia, Dios de toda bondad, yo te ruego que tú ayudes a mis hermanos, tú obres en la vida de cada hermano, hermana, amigo, persona que tiene necesidad.
que está enfermo, que está afligido, que está angustiado, que está necesitado. Dios, te ruego que les ayude, que obres con poder y autoridad. De ti es el obrar, de ti es el obrar, Dios mío, de ti es el hacer, Señor. Ayúdanos, Dios bendito, te lo ruego. En el nombre de Jesús, oh Padre Santo, levanta, sana, restaura, glorifícate, Señor. Oh, te lo pedimos, Dios maravilloso, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a hacer otra oración, hermano. Oremos por los hermanos que cumplen años. La hermana Inés cumple años el día de hoy. Para ella un feliz cumpleaños. Que Dios la bendiga. La hermana Lucrecia, la hermana Miriam Imbago, el hermano Joaquín. Ellos cumplen años esta semana. Vamos a orar, que Dios les bendiga. Amén. Que Dios bendiga a los cumpleañeros. Amén. Oremos, Señor Jesús. Oh Padre bendito, ¿cómo te pedimos, Señor? Que bendigas, que ayudes, que dirijas, que bendigas la vida de mis hermanos, Señor. La vida de cada hermano que cumple años, Señor. Su vida, sus anhelos, sus deseos, sus proyectos en ti, Dios. Sus proyectos personales. Ayúdales, bendíceles, Dios. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer la palabra de Dios y entonamos una alabanza al Señor. Evangelio de Marcos, capítulo 10. Vamos a leer la palabra de Dios. Marcos, capítulo 10. Acompáñeme a leer la palabra de Dios en esta hora. Gloria al Señor. Marcos capítulo 10, verso 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. ¿Han encontrado todos? La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo leemos una vez más. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Coloque su Biblia a un lado, hermanos, y vamos a decirle a Dios que le entregamos nuestra vida a Él. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos y dígale a Dios que le hable esta mañana mientras nuestros hermanos de alabanza nos dirigen en una hermosa alabanza. Oh Dios, háblanos esta mañana. Bendícenos, Dios. Cuánto necesitamos de ti, Jesús. Señor, da paz y vida.
mitad entrega mi mes, pavo, úsame, mitad entrega mi mes. Aleluya. Mitad entrega mi mes, pavo, úsame. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Aleluya. I give myself away. Yo quiero entregarme, hermanos. ¿Cuántos queremos darle nuestra vida a Dios para que Dios la use? Yo quiero preguntarle una vez más, ¿cuántos queremos colocar nuestra vida en las manos de Dios para que Dios la use? Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos, tengan la bondad. Vamos esta mañana una vez más a hablar acerca del servicio. Amén. Vamos a hablar del servicio, de servir a Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hablar de lo que es servir a Dios. Ha sido el lema de nosotros durante todo este mes. Y hermanos y amigos, si algo queremos es servir a Dios. Amén. Amén. Esta palabra, hermanos, servir o servicio, se traduce de una palabra griega que es doulos. Y la palabra doulos normalmente en la Biblia se traduce como esclavo. Amén. Y permítame decirle, la connotación que tiene la palabra doulos es una connotación de sumisión o dedicación completa a un amo o a un señor. Así que el contexto de esta palabra doulos, lo que nos quiere enseñar y decir es que aquellos que servimos a Dios debemos servirlo con una entrega total. Yo le repito eso, hermano. Quienes servimos a Dios debemos entender que somos doulos de Jesucristo. Amén. Eso quiere decir esclavos de Jesucristo, y nuestro servicio debe de ser con una entrega total. Amén. No es un servicio ocasional. Hermano, aquel que se reconoce servidor de Dios no es un servidor de ocasiones. Es alguien que su vida está dedicada totalmente a la voluntad de su Señor. Amén. Eso somos nosotros. Somos siervos de Dios cuya vida está dedicada totalmente a la voluntad de su Señor. Amén. Permítame decirle, hermanos, en el campo nuestro, en el campo cristiano, tiene que ver con sumisión y obediencia a la voluntad de Dios. Eso es ser un servidor. Amén. Es importante que el cristiano entienda que no nos servimos a nosotros mismos. No nos servimos a nosotros mismos. Hermano, servimos a Dios a través de servirle a nuestros hermanos. Amén. Ser un servidor de Dios bajo el contexto que nos enseña la Biblia, permítame decirle, hermano, va más allá de lo que la gente dice, yo sirvo. Mucha gente dice, yo soy un servidor de la iglesia. Pero eso va más allá que de esa palabra.
Amén. Normalmente cuando los hermanos llegan, y está bien, no sé, no va a pensar que está mal. Cuando los hermanos llegan, ellos dicen, pastor, es que yo soy servidor. Y eso está bien. Pero hermano y amigo, vaya que es importante entender lo que es la palabra servicio. Amén. Porque en nuestro contexto a veces el término servicio es para que a mí me den honor, me den espacio, me abran camino. Es más, yo conozco personas que son servidores, pero si tú no les das la oportunidad de servicio, cambian de iglesia. Se van del lugar, se desaniman, se cambia su motivación. En el fondo no era tanto un servidor, porque el servidor está a la voluntad de Dios. Amén. Y la voluntad de Dios es la que rige en la vida del servidor. Amén. La Biblia nos dice en Filipenses 2:7, Jesús lo que hizo por nosotros fue hacerse doulos. En otras palabras, Jesús se entregó totalmente por usted y por mí. ¿Sabe por qué estamos aquí, hermanos, esta mañana? Y amigo, ¿por qué usted tiene la oportunidad de salvación? Porque el Rey del universo, el Señor de los señores, el Rey de los reyes, el eterno, el soberano, el único, el todopoderoso, se hizo siervo, se hizo doulos. Por amor a nosotros, se entregó. Hermano, se entregó. Así que Filipenses 2:7, léalo conmigo. Sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Se hizo siervo. Tomó la forma de siervo. Y se hizo semejante a nosotros. Él se hizo doulos por nosotros. Pero hay otra palabra en griego para esto del servir a Dios o del servicio. Y es la palabra diaconeo. Y la palabra diaconeo se traduce como servir o ministrar. Pero escúcheme en esto, hermanos, tiene una connotación similar, pero varía un tanto a la palabra doulos. La palabra doulos es rendirse a la voluntad de un amo o un señor. Pero la palabra diaconeo tiene que ver con acción de servir. Quiere decir que mientras la una es rendir la voluntad a Dios, la otra es la disposición de hacer algo por alguien. Amén. Permítame decirle, tiene que ver con la ayuda, la atención, el acompañar, el servir, el apoyar a esas otras personas que están con nosotros. Amén. En el Evangelio y en la palabra de Dios, esta palabra tiene que ver con realizar tareas en favor de otros, servicio en favor de otros. Y hermanos, Jesús mismo nos enseñó ambas palabras de lo que significa servir. En Filipenses nos demuestra y nos enseña su amor doulos por nosotros. Su amor de entrega total por nosotros. Pero la Biblia nos dice en Mateo capítulo 20, verso 28, esta palabra, el Hijo del Hombre no vino a qué, sino para qué. Aquí nos muestra la palabra diaconeo. Ya no está hablando de la entrega que vivió o de la que nos habla Pablo en Filipenses, una entrega total para salvarnos, sino que aquí nos habla de un servicio al que él venía a servir. Es lo que estábamos leyendo en Marcos capítulo 10. Hermano querido, es necesario entender esto, porque la Biblia dice el Hijo del Hombre
Escuche esto, el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre es Jesucristo. Y Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Así que si alguien merece toda la gloria y todo el honor y todo el reconocimiento, es Él, aleluya. Amén. El día que nació, los ángeles lo anunciaron. Los reyes vinieron, los magos o los sabios de Oriente vinieron y trajeron su presente. Pero Jesús, ante todo eso, Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino ¿para qué? Para ser servido, sino para servir. Y ahí nos está enseñando a nosotros, nos está dando la gran enseñanza. Si Él, el Rey del universo, viene y nos dice, yo no vine para que ustedes me rindan honores, yo vine para servir. Los merezco, sí. Soy Dios, sí. Soy el Rey, sí. Soy el Señor, sí. Soy el dueño de todo, sí. Soy el que lo tengo y lo poseo, y de mí poseen todas las cosas, sí. Pero vine fue a servir. Hermano, eso nos da una enseñanza a nosotros muy grande. Gloria al nombre de Jesús. Así que Él nos enseñó, como doulos se entregó, y como diaconeo tuvo un servicio activo dentro de la labor que la gente necesitaba. Jesús lavó los pies de los discípulos. No era en sí el acto de lavar los pies. Hoy no tenemos que lavar los pies de la gente, pero Jesús lo que quería enseñarnos con ello es la disponibilidad que Él tenía de servir. Y hermano querido, esto sí debe llevarnos a nosotros a entender la actitud que usted y yo podamos tener en nuestra vida, en nuestro diario vivir, de servir. ¿Cuánto en nosotros hay disponible para una entrega total a Dios? Una entrega total a la voluntad de Dios. Un hombre en la Biblia dijo, habla Señor que tu siervo oye. En otras palabras le dijo, estoy entregado a lo que tú me digas. Donde tú me digas, Señor, eso haré. Donde tú me lleves, estaré dispuesto. Lo que tú me digas que haga, eso haré. Amén. Eso es lo que el Señor quería que nosotros entendiéramos. La Biblia dice, hermanos, en Primera de Pedro capítulo 4 versículos 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. Amén. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pues hermanos queridos, Dios nos ha regalado dones. Y sabe que uno de nuestros ancianos en la convención en Cali dijo una frase que marcó nuestra vida ya, porque él dijo, los dones no son diplomas de exhibición, son toallas de servicio. Así que él estaba diciendo en esa parte, y eso es lo que la Biblia nos da a entender y lo que Jesús nos enseñó. Él nos dio dones, dice la Biblia en Efesios capítulo 4. Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Pero hermano, eso que Dios te dio, ese talento que Dios te dio, si cantas, si tocas un piano, si sirves, si eres alguien que aporta, que ayuda, no es para exhibirnos. Esos dones son toallas, la cual el Hijo de Dios debe ponerse para servir a Dios siempre que se necesite. Amén. Amén. Hermanos, el servicio a Dios, en esas dos palabras, doulos y diaconeo, está ligado con una actitud de obediencia y dedicación total a Dios. Obediencia y dedicación total.
pero también está ligado al servicio en favor de otros. Así que cada cristiano en su vida necesita entender que su vida debe de estar dedicada y entregada a Dios. Pero también debe haber en nosotros una disposición a servir, hermano, en cada momento, en cada instante, en la vida diaria debe haber en nosotros una disposición a servir a Dios. ¿Y cómo servimos a Dios? Cuando le sirvo a mi hermano. Amén. ¿Sabe, hermano, que hoy en el mundo ha distorsionado todo lo que tiene que ver con el servicio? Y en la iglesia también algo se ha distorsionado ello. Se ha cambiado la visión. Pero hermanos, el servicio es una actitud interna que hace que un líder o un servidor tenga un corazón de siervo. Tenga un corazón de siervo. Todo aquel que de verdad se llama servidor de Dios, lo que tiene esa persona es un corazón de siervo. Amén. Un corazón dispuesto, un corazón sensible a servir, a ayudar, a que la obra de Dios avance. Este año 2025, hermano, yo quiero invitarle, qué bueno que usted y yo y cada persona que estamos y hacemos parte de la iglesia tengamos corazones de siervos. Amén. Que haya corazón de siervo. Y un siervo es alguien, es un doulos, está sumiso a la voluntad de su Señor. Un siervo, un servidor es alguien diaconeo, está presto a lo que le pidan. Amén. Está presto a lo que haya que hacer. Hermano querido, el servicio y la actitud de servicio debe de ser una característica fundamental que debe de estar en todo genuino discípulo de Cristo. Todo genuino seguidor de Cristo debe de ser un servidor. Amén. No un señor, un servidor. El único Señor es Él. Y Él, el único Señor, dijo: yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Él es el único Señor, hermano. Él es el que es grande. Él es el que merece la gloria. Pero Él, el Rey, nos dio una tremenda enseñanza y dijo: yo no vine para que ustedes me sirvan, vine a darles una enseñanza de servicio y vine a entregar mi vida por ustedes, vine a sacrificarme por ustedes. Hermano, todo genuino seguidor de Cristo es un servidor por excelencia, por excelencia. Es que, hermano, cuando yo entiendo quién es Él y qué hizo por mí, yo haré lo que hizo Isaías: heme aquí, Señor, aquí estoy, envíame a mí. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo ayudo a otra persona que conozca a Dios? ¿Cómo ayudo a alguien a que entienda el evangelio? ¿Qué puedo hacer para que los niños crezcan en los caminos de Dios? ¿Cómo ayudo a los jóvenes a que caminen con Dios? ¿Cómo puedo acompañar las damas, los varones? ¿Cómo puedo hacer que la iglesia sea mejor? Hermano, todo aquel que es un genuino seguidor de Jesucristo ha entendido que ha sido llamado para una misión. Ha sido llamado con un propósito en Dios. Amén. Y hermano, hay que hacerlo a la manera que Dios dice. Eso sí, no a la nuestra. No a la nuestra, porque hay gente que se dispone a servir a la manera de ellos o como ellos quieren, y no es así. Y hermano querido, y esto que Dios nos ha dado hay que cuidarlo. Yo quiero que me entienda esto: eso que Dios le ha dado hay que cuidarlo. En la Biblia dice que irrevocables son los dones que Dios nos ha dado. Y alguien dijo: pero es que si son irrevocables los dones que Dios nos da, entonces Dios no nos los quita. Es verdad, Dios no te quita el don, pero te quita la dignidad.
Así que hay que entender eso, hermano. Hay gente que fueron servidores de la iglesia, predicadores y hasta pastores, y hoy no lo son. Y algunos de ellos argumentan y dicen, pero es que Dios no me quita el don. No te quita el don, pero te quita la dignidad para hacerlo. Hay personas que perdieron la dignidad. Dios les separó la dignidad para hacer eso. Así que, hermano, esto que Dios nos ha dado, esto de estar en la iglesia, esto de ser servidores, esto que Dios nos ha entregado dones, esto que Dios nos ha entregado ministerio, déjeme decirle, hay que entenderlo, hay que saber lo que tenemos, hay que saber quién nos lo dio y hay que saber qué debemos hacer con lo que Dios nos dio. Y hay que cuidar lo que Dios te dio. Esto que Dios nos ha dado, hermano, hay que cuidarlo. Gloria a Dios, gloria a Dios. El verdadero servicio no tiene nada que ver, hermanos, con la recompensa, ni con la fama, ni con los cargos. Y esto es importante que la iglesia lo entienda, porque hay hermanos que se resienten porque no les dan un cargo. Hay hermanos que se duelen. Hay hermanos que dejan de venir a la iglesia. Hay hermanos que se alejan. Hay hermanos que pierden la motivación. Pero déjeme decirle algo en esta hora, hermano. El verdadero servicio no tiene que ver con un cargo. Aquel que ha entendido que su vida es la vida de un doulos, su vida está entregada a Dios. Su vida en todo lo que hace está rendida a Dios. En el estudio, en el trabajo, en donde se mueva, en el negocio, su vida está rendida a Dios. El verdadero servidor de Dios sabe que Él es un diaconeo. Es alguien que está dispuesto a hacer lo que haya que hacer en cada momento de su vida. Él está disponible. Hombre, no me dieron un cargo, pero estoy disponible. Y alguien estaba barriendo el salón y llegó el hermano que reclamó el cargo y vio la necesidad de que la hermana moviera la silla, y él dijo, bueno, hermana, Dios la bendiga, pero él estaba diciendo, no me nombraron. Pero realmente en ese momento quizá la hermana necesitaba que usted estuviera disponible para servir. Esto va más allá, servir a Dios va más allá de que nos nombren. Hermano querido, ese es el verdadero servicio. Déjeme decirle, el verdadero servicio no busca la admiración. El verdadero servicio no busca, hermano, que los hombres nos reconozcan. De hecho, no lo van a hacer. Le quiero decir algo, hermano. Si usted o yo buscamos la admiración de los seres humanos, nos vamos a desanimar en el camino. Porque usted puede hacer todo por una persona y cuando le necesite te puede decir no. Por eso, hermano querido, nuestro servicio debe de estar enmarcado en lo que somos ante Dios, en lo que Él hizo por nosotros, en el ejemplo que Él nos dio, pero no en lo que la gente nos aprecie o nos valore. Amén. Mateo capítulo 6, hermano, nos enseña y nos dice, cuidado de lo que ustedes hagan, lo hagan para ser vistos por los hombres, no lo hagan. Que lo que hagamos en el servicio a Dios este año, hermano, no sea para que me vean ni para que me tengan en cuenta. Qué bueno hacer lo que hacemos, no por nosotros, sino para la gloria de aquel que nos llamó. Hermano, usted y yo fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos llamados a su iglesia para la gloria de Dios. Estamos aquí sirviendo para la gloria de Dios. Amén. Guardaos de hacer que, ayúdeme a leer, por favor. Mire esto, hermanos.
guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, que no sea la justicia, hermanos, que no hagamos lo que hagamos delante de los hombres, que podamos entender que lo que hacemos, lo hacemos para honrar y glorificar y exaltar y bendecir a aquel que nos salvó, nos rescató, cambió nuestra vida, nos hizo diferentes, aleluya. Él es el que merece la gloria, y todo lo que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios. Hermanos queridos, no tenemos que impresionar a nadie. No impresionemos a nadie. Sirvamos para Dios. El verdadero servicio es un servicio que no busca los aplausos, no busca el reconocimiento. Es aquel que está dispuesto porque sabe quién es su Señor, porque sabe quién le salvó. El verdadero servicio tiene que ver con humildad. El verdadero servicio tiene que ver con un corazón formado a la imagen de Dios. El verdadero servicio, no, hermano, no tiene que ver con recibir algo a cambio. El verdadero servicio, hermano, no tiene que ver con admiración de la gente. El verdadero servicio tiene que ver con una entrega de sumisión a la voluntad de Dios y una disposición para hacer lo que se necesite de mí en el momento en que necesiten de mí. Amén. Ese es el verdadero servidor. Ese es el verdadero servidor. Digamos gloria a Dios. Hermano, el verdadero servicio no tiene que ver con la aprobación humana, tiene que ver con la aprobación divina. Amén. Los verdaderos servidores van a buscar que Dios los apruebe. Por eso en la iglesia, hermano, tenemos unos requisitos para servir a Dios. Hay unos requisitos. La gente debe buscar ser llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da poder, nos da autoridad, nos da unción, nos capacita, amén. Pero además, hermano, el Espíritu Santo le da al cristiano las herramientas que necesita para enfrentar cada desafío de su vida y su andar en Dios. Pero aparte de eso, hay otros requerimientos en los servidores: buen testimonio, buscadores de Dios, cristianos que oran, cristianos que son fieles en todo. Amén. Cristianos que diezman, cristianos que ofrendan, cristianos que son activos en la iglesia, cristianos que dan buen ejemplo en la escuela, en el colegio, en la universidad. Hermano querido, esto de ser cristiano va más allá, esto de ser servidor va más allá de una palabra. Amén. Va mucho más allá. Número 2, el verdadero servicio se deja ver en lo que hacemos. Hermano querido, el verdadero servidor de Dios y que de verdad está dispuesto a servir a Dios, su vida deja ver su anhelo por servir. A los verdaderos servidores no hay que mandarlos, ellos están dispuestos. Ellos están dispuestos. Los verdaderos servidores son personas que su vida está entregada a la voluntad de su Señor. Por lo tanto, ellos no esperan ni que se les diga. Ellos dicen: aquí estoy para hacer. Amén. Hermano, el servicio a Dios no es palabras. El servicio a Dios es amor, es entrega y son acciones. El servicio a Dios, iglesia, tiene que ver con la necesidad de ayudar en la necesidad de mi prójimo. Amén.
El servicio a Dios tiene que ver con cómo yo puedo ayudar a que mi prójimo, mi hermano, esa persona que se acercó a mí, pueda encontrar en mí algo que le dé paz, le dé tranquilidad, le cambie la vida. Amén. Hermano, cada persona que se acerca a un genuino servidor de Dios se va a encontrar con una bendición. Esa persona le dará una palabra. Esa persona le hablará de Dios. Ese cristiano le va a inspirar a amar y a seguir a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, a veces hemos llegado a pensar, y yo les he dicho, tratando de ayudarles a que entendamos el verdadero servicio, es que a veces cuando llamamos a un hermano a que cante, no está mal que un hermano diga: doy gracias a Dios por la oportunidad de servir. No está mal, pero sí está mal, porque la oportunidad de servir la tiene todo el año. Amén. Todos los días, todo el día. Y nosotros, hermano, gracias a Dios, y uno dice, bueno, pero el verdadero servicio es esa persona que Dios te permitió esta mañana, que al lado tuyo se arrimó sin tener cómo tomarse un café, y Dios te dio la oportunidad de que le brindaras un cafecito. El verdadero servicio tiene que ver con esa persona que llevaba 2 bolsas y tú pudiste ayudarle a llevar una un momentico. El verdadero servicio tiene que ver con esa persona que necesitaba venir a la iglesia y tú pudiste traerle en el auto y traerlo a la iglesia, hasta llevarle al trabajo. Amén. Pero a veces eso no lo entendemos. Y entonces es que a mí no me dan oportunidad. No, la oportunidad de servir la tenemos siempre. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, número 3, el servicio nos deja, un servidor genuino nos deja ver cuánto de Dios hay en su vida. Amén. Cuánto de Dios hay en su vida. Esa disposición, esa entrega, esa voluntad, ese amor, esa paciencia, ese compromiso. Eso que hay en ti nos deja ver cuánto realmente conoces a Cristo, cuánto realmente entendemos lo que Él hizo por nosotros. Cuando yo entiendo, hermano y amigo, hermanos que están aquí, amigos que están aquí, servidores, cuando yo entiendo lo que Él hizo por mí, mi vida estará dispuesta a su voluntad. Hermano, con amor, con entrega, con compromiso, con voluntad, con todo a su servicio. Escúcheme en esto: no con críticas, no con murmuraciones, no con desánimos, no con palabras que desmotive. Yo siempre me pusieron aquí porque no había más donde poner. Me dieron este cargo porque era el último. Se olvida, hermano querido, el servidor tiene una visión distinta. Para él el servicio a Dios es un alto honor y es una bendición y es un privilegio, y él sirve a Dios desde la mañana hasta la noche. Vea, hermanos, el genuino servidor cuida hasta cómo se viste. No puede ser que en la iglesia seamos muy cristianos vestidamente, pero en la calle no, porque es que el verdadero servidor cuida la obra de Dios en todo lugar. En la escuela, en el colegio, en la universidad, en el medio en que se mueve, en el trabajo. Es que él no es servidor de aquí. Hermanos queridos, es que no somos servidores de aquí. No podemos cuidar solo la apariencia al venir al culto.
Hermano, hermana querida, no podemos cuidar la apariencia de cristianos y de servidores y de hijos de Dios al venir al templo. Debemos de cuidar que somos servidores y la apariencia de cristianos aquí y en el trabajo y en la escuela y en el colegio. Nosotros somos servidores genuinos de Jesucristo. Dele la gloria a Dios, hermano. Pues eso que hay de Dios se ve reflejado en nuestra disposición para servir. Amén. Jesús, siendo Dios, no vino para ser servido, Él vino a servir. Se despojó de su gloria para mostrarnos a nosotros la forma de siervo que tomó. Amén. Si Él, siendo el Rey del universo, wow, eso es muy grande, hermano. Esa frase, el Rey del universo. Si Él, siendo el Rey del universo, vino a este mundo y se humanó y se entregó y fue a la cruz y sirvió y lo hizo por mí, hermano querido, ¿cuánto no estaremos dispuestos nosotros a hacer por aquel que lo hizo todo por nosotros? Pablo dijo: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que haya en nosotros, que haya esa entrega, esa voluntad. Hermanos, el servicio no se trata solamente de lo que hacemos, tiene que ver con lo que somos. Yo le repito eso esta mañana. El servicio a Dios no tiene que ver solamente con lo que hacemos, es con quienes somos. Usted sirve, pero su principal motivación no debe de ser lo que va a hacer, debe de ser quién es usted. Que mi motivación para servir, más que lo que hago, es lo que soy. Soy un hijo de Dios. Él me puso en lugares celestiales con Cristo. Él nos ha rodeado de bendiciones. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Somos escogidos, somos redimidos. Nos sacó del mundo de pecado y de maldad, y aquí estamos esta mañana con un título muy alto: hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Hermano querido, el servicio tiene que ver con lo que somos más que lo que hacemos. Amén. Permítame decirle, el servicio a Dios no tiene que ver con posiciones ni con cargos. El servicio a Dios debe de ser en el verdadero servidor una actitud diaria. Es que tú eres el líder de alabanza. ¿Cuándo sirves? ¿El jueves que hay culto, el sábado que hay culto y el domingo que hay culto? No. El verdadero servidor es servidor el lunes, el martes, el miércoles, el sábado, el domingo, desde la mañana hasta la noche. Somos servidores. ¿Y por qué somos servidores? Porque, hermanos, nos sacaron de un mundo de pecado y nos hicieron hijos de Dios, y ahora nuestra vida está entregada a Él. Somos doulos de Jesucristo, somos siervos de Jesucristo, y hay un diaconado en nosotros que nos hace estar dispuestos a la voluntad de Él. Amén, diga gloria a Dios. El servicio, hermano, no es una acción de un momento. Servidores, el servicio no es una acción del día del culto.
Es que hoy me toca tocar el piano y el día que no. Es que hoy me toca cantar y el día que no. Es que hoy toco la batería y el día que no. Es que hoy me toca la recepción y el día que no. Es que hoy estoy de ujier y el día que no. Tú y yo somos ujieres todos los días, hermano. Cada persona que esté frente a ti, salúdala, mírala a los ojos y dile: Dios te bendiga y que Dios te ayude, y te deseo un día lleno del favor y la bendición de Dios. No somos ujieres el día del culto. No somos ujieres el día del culto. No servimos el día que cantamos un especial. La iglesia necesita un servidor el día que no le toque cantar, el día que no le toque predicar, el día que no le toque tocar la batería, el día que no le toque la recepción ni ser ujier. Ese día la iglesia necesita un servidor. Pero es que hoy no me toca. No, es que no es porque nos toque, es por lo que somos. Somos servidores. ¿Y por qué? Porque todo se lo debo a Él. Porque Él me cambió la vida. Porque Él me hizo nueva criatura. Porque Él me metió en su reino. Porque Él me ha dado lo que nadie me dio. No somos servidores de momento ni de circunstancia. No llegamos temprano el día que me toca cantar. Hermano, el día que no le toque cantar, tenga la misma actitud. Es que yo voy a adorar a Dios y yo soy un servidor de la iglesia. No es porque me toque, es por quien yo soy. Es que soy un servidor de Dios. Es porque mi servicio cuenta en la iglesia. Es porque yo soy un ejemplo a los niños. Es porque al lado mío hay unos niños que están mirándome. Y puede que admiren nuestra voz, la voz de los que cantan. Puede que admiren los talentos, pero hay algo que deben admirar primero que tu talento, y es: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que lo que impacte a otros no sea en lo que sabemos hacer, sino lo que somos. Que lo que impacte la vida de una persona, hermano, no sea tu capacidad ni tu habilidad. ¿Quién eres tú? Yo quiero esta mañana decirle: el verdadero servicio se sale del jueves a las 7 de la noche, va más allá del sábado a las 7 de la noche, va más allá del domingo a las 9 de la mañana, va más allá del domingo a las 10:30, va más allá del domingo a las 6:30. El verdadero servicio está en la casa, está en el barrio, está en la escuela, en el colegio, aquí, está allá afuera. Hermano, el verdadero servicio tiene que ver con el corazón y la rendición a la voluntad de Dios. Y yo quiero decirle algo: Dios anda buscando verdaderos servidores. El verdadero servicio es más que una acción, es una actitud del corazón. Cuando Dios te necesite, cuando alguien te necesite. Y yo quiero aclararle eso: cuando Dios te necesite no es cuando solo te llamen aquí a algo. Dios te puede necesitar allá afuera levantando una basura. Un día libre, y por qué no ir a la iglesia y ayudar a limpiar. Un día libre, ¿por qué yo no puedo pasar y regalar unas horas de trabajo? Hermanos, aquí estoy, están construyendo. ¿Por qué no puedo pasar y decir: hombre, pero yo puedo ir? El verdadero servicio tiene que ver con ayudar al huérfano, al pobre, a la viuda, al necesitado. Va más allá de muchas cosas. ¿Por qué no miramos hoy nuestra vida, hermano?
qué no miramos hoy nuestro corazón? Anoche nos hablaban de sanar el corazón. ¿Por qué no mirar un poco hacia mi corazón de servidor? Y mirar cómo está hoy mi corazón delante de Dios. Cuánta entrega, voluntad y dedicación quiero tener a su obra. Cuán disponible estoy yo para ofrendar mi vida a Dios. ¿Por qué no mirar hoy nuestro corazón y pensar un momento qué me motiva? O si por el contrario he llegado a hablar de la iglesia, del pastor, de los hermanos y hay incomodidad y cosas en mi vida. Hermano querido, es el momento de pensar quiénes somos. No somos servidores ocasionales, somos servidores por una entrega total que hemos hecho a Jesucristo. Él cambió nuestra vida, iglesia. Él cambió mi vida, Él cambió mi destino. Hermano querido, lo que nos espera a nosotros es el reino de los cielos, aleluya. Hermano, hermana, lo que le espera y me espera es una eternidad en el cielo. Eso debe ser suficiente para yo decir: heme aquí, Señor. Cuánto le servimos y con cuánto amor al que nos paga. ¿Cómo le servimos al que nos regala un bono? Ay, usted es muy especial, y le dicen al que, bueno, eso está bien, eso no está mal. Hablamos en diciembre de la gratitud, fue el lema de nuestra predicación todo diciembre. La gratitud, hay que ser agradecidos. Pero hermanos, si eso hacemos con los seres humanos, porque nos dieron un bono de 500 o un bono de 1000, o porque me ayudó, porque me subió el salario, hermanos, ¿cómo no debemos ser agradecidos con el Dios del universo que se hizo siervo por amor a nosotros? ¿Por qué no está de pie esta mañana? Qué bueno que nos conozcan por ser servidores genuinos. Qué bueno que este año, iglesia, cada hermano que nos mire vea en nosotros un deseo de servir a Dios. Ve en ti, ve en mí un anhelo, una entrega, una voluntad, una dedicación. Heme aquí, Señor. Yo quisiera orar esta mañana por un servidor que quisiera decirle a Dios: Señor, hay cosas en mi vida que deben cambiar. Yo quisiera orar por alguien que esta mañana quiera decirle: Señor, no es el cargo, es lo que tú me has dado. Yo quería ser diácono, pero no me tuvieron en cuenta ahí. Es que no es el cargo. Es que si me hubieran puesto en el grupo de alabanza, no es el cargo. Es cuánto tú te dispones. Dios hará el resto. Y si me llamaran, y si no te llaman, no es por el momento, es por quien tú eres. Vamos a orar a Dios. Servidores, Dios quiere este año servidores que levanten la mirada más allá de la esfera humana, de lo tangible, de lo visible, del momento. Dios necesita servidores que trasciendan. No es para la gloria nuestra, no es para ser vistos, es para que Dios sea glorificado. Es para que Dios sea glorificado. Si tú entiendes eso, hermano, lo demás, nada será difícil para ti, nada. Nada será difícil si lo entendemos, nada. Si yo entiendo quién es Él,
¿Y qué hizo conmigo? ¿Y qué hizo para que yo pudiera estar acá? Nada, absolutamente nada será difícil para yo hacerlo por Él. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento? ¿Por qué no colocar hoy nuestra vida a su servicio? Hermano, no tienes un cargo. ¿Por qué no vienes un momentico? Ah, pastores que predicaron a los servidores, no tienes un cargo. ¿Por qué no vienes? Y le dices a Dios: Señor, no se trata de un cargo, yo quiero servirte. No se trata de que me llamen en enero o en diciembre. Yo te lo debo todo a ti. Heme aquí, Señor, heme aquí. Rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto, Dios. Hoy vengo dispuesto, Señor. Hoy vengo dispuesto. Heme aquí, Señor. Dígaselo. Envíame. Dígale: heme aquí, Señor. Si te puedo Aquí estoy, servir, Señor. aquí Yo me rindo hoy, Señor. Yo me rindo, Dios. Dios puede hacer tantas cosas contigo. Él quiere cumplir un propósito con tu vida, hermano. Hermana, hermana, Dios quiere cumplir un propósito contigo. Amigo, hermano, Dios quiere cumplir un propósito. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Yo lo haré. Yo obedeceré, Dios. Obedeceré. Señor, cuenta conmigo, Dios, cuenta. Sin reservas ni condiciones te serviré. Aquí estoy, Señor, para servirte esta tarde y mañana, en el día, en mediodía, La entrego en la noche, Dios. hoy, la rindo a tus pies. Es que tú me hiciste. Señor Jesús. Tú cambiaste mi vida, Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. Tú me llamaste, Jesús. No hay sentido en vivir si no es para ti. Aquí estoy, Señor, yo lo haré. haré. Yo obedeceré. Te obedeceré. Gracias. Sin reservas ni condiciones. Servidores, Dios tiene su mirada en ustedes. Él confía en nosotros, hermanos. Él confía en ti. Reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Te obedeceré. Señor, aquí estoy. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Te obedeceré. Oh Dios, Sin reservas ni condiciones te serviré. oh Dios, aquí Yo estamos. lo haré. Dígaselo un momento, dígaselo. Dígale: Señor, Sin reservas ni condiciones yo te quiero te servir. serviré. Yo te quiero servir, Dios. Yo me quiero entregar, Señor. Díselo, díselo un momento. Yo lo haré. Dígale: Señor, yo me quiero entregar. Dígale: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Dile: Señor, lléname de tu Espíritu. Yo lo haré. ¿Por qué no cerrar los ojos? ¿Quién irá abriendo camino Y poder mirar la necesidad que hay en el mundo. mejor
Tantas para personas humanidad. en tu trabajo, en tu vida, Quiero jóvenes asumo ese reto que necesitan de cristianos que levanten la visión. completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Servidores con grandes talentos, Herirá sus hombres tan desesperados, pero que su visión está nublada. y herirá sus matrimonios acabados. Tú que eres un predicador, Niño que está solo y sin hogar, hermano querido, esperando que alguien le ame. hombres Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. aquí estamos, Dios, aquí estamos. Hombres de valor, Aquí estamos, Señor. promesas. Aquí Que siga la estamos. ruta trazada con la mirada en su Salvador. Aquí estamos, Heme Dios. aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la Ayúdanos, Dios. humanidad. Ayúdanos a sentirlo, Dios. Hoy aquí, Ayúdame a asumo ese sentirlo, reto. Dios. Ayúdame. Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Ayúdame a sentirlo, Dios, sentirlo. Hombres de valor, Tú tienes mucho valor. hombres de valor, esforzados. Dios, ayúdanos. Hombres de valor, que cumplan promesas. Señor, Que siga la ruta trazada con la mirada en su Salvador. oh Dios, sigue levantando. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, Prepáralo, Dios. esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas. Que siga la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Gracias, Dios. Ese valor necesita Dios. Hombres de valor, Sí, Señor. esforzados. Sí, Señor. Hombres de valor, Dios anda buscando. promesas. Dios anda buscando. Siga la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Oh Dios, ayúdanos. Hombres de valor, Fieles. soy llamado, todo por la causa del Señor. Oh, aleluya, Ayúdanos, Dios. Dele ese aplauso al Señor y dígale, Señor.